Bueno, yo les voy a hablar un poco del trabajo que se realizó para tesis de maestría, que fue sobre, me voy a enfocar acá en la caracterización de películas de acero inoxidable obtenidas por técnica de pulverización catódica, también conocida como magnetron o sputtering. Vamos a, digamos, este va a ser el índice de la presentación. Vamos a hablar un poco sobre el acero inoxidable, sobre qué beneficios tiene alearlo con nitrógeno, qué es la pulverización catódica, las variables de proceso que nosotros controlamos, el reactor empleado, y vamos a presentar algunos resultados de caracterización química, estructural y mecánica. Finalmente vamos a hablar un poco de aplicaciones de mis recubrimientos o potenciales aplicaciones y las referencias. Entonces, para comenzar, ¿qué es el acero inoxidable? El acero inoxidable son aleaciones de hierro que presentan elevada resistencia a la corrosión y presentan contenidos de cromo superiores al 10.5% en masa. Presentan una capa de óxidos de cromo altamente adherida que se llama capa pasiva, y esta capa les confiere su resistencia a la corrosión. Se pueden categorizar en aceros austeníticos, duplex, ferrítico, martensítico y endurecidos por precipitación. Y aparte de ser aleados con cromo, se pueden alear con esta serie de elementos, y con el nitrógeno, que es el que nosotros utilizamos como aleante diferenciado. Entonces, se han producido de forma industrial aceros inoxidables aleados con nitrógeno, y acá el nitrógeno se encuentra como elemento de aleación y no como subproducto o nitruro, sino está presente como elemento de aleación. Y esta aleación nos permite mejorar resistencias a corrosión, a desgaste, resistencia mecánica y propiedades magnéticas. Ya centrándonos en nuestro trabajo, nosotros producimos, o bueno, se han producido películas de acero inoxidable austenítico aleadas con nitrógeno, con el objetivo de mejorar el desempeño de aceros austeníticos en resistencia al desgaste y en medios corrosivos. Estos aceros no tienen una elevada resistencia al desgaste comparándolos con otros aceros. Entonces, uno de los objetivos es mejorar esa resistencia. También tenemos que al alear o al producir películas de acero inoxidable con nitrógeno, se encuentra una nueva fase, austenita con elevado contenido nitrógeno, una fase supersaturada de nitrógeno, que se denomina austenita expandida, fase S o fase gamma N. El nombre austenita expandida viene relacionado porque el nitrógeno se ubica en posiciones intersticiales de la red cristalina, distorsionando la red, entonces de ahí recibe el nombre. Y se utiliza la técnica de pulverización catódica para producir películas de austenita expandida por su alta versatilidad, ya que esta técnica nos permite utilizar diferentes sustratos sin digamos, una preparación tan rigurosa como en otras técnicas, y bastantes sustratos que no se podrían utilizar en otras técnicas, desde plásticos, vidrios, aceros, cerámicos incluso. Y también pues, se pueden utilizar una serie de materiales para recubrir, ya independientemente de los aceros, que digamos es muy versátil tanto en materiales de recubrimiento como en materiales a recubrir. Ya hablando un poco de pulverización catódica, lo primero es que les voy a presentar un video de una empresa que produce de forma industrial equipos de pulverización, para explicar un poco el proceso de pulverización de forma un poco más gráfica. Entonces acá, bueno, tenemos un esquema de un equipo de pulverización.
el cual consta de un material base llamado blanco, que son estos cilindros de color naranja. Ese es el material que nosotros vamos a depositar sobre nuestros sustratos. Entonces, se colocan en el equipo. Posteriormente se genera un vacío, se remueve el aire hasta niveles de medio, de alto vacío, ya dependiendo del equipo y de los materiales que se utilicen. Una vez realizado el proceso de vacío, se inyecta un gas noble, un elemento inerte, o una mezcla de elementos inerte y un elemento no reactivo. En este caso, en mi caso, se utilizó argón y nitrógeno. En otros casos se utiliza solo argón. Y se coloca un sistema de refrigeración de los blancos para evitar sobrecalentamiento. Luego se induce una diferencia potencial entre los blancos o el blanco y las muestras, la cual nos permite ionizar la atmósfera, y al ionizar la atmósfera se generan iones de argón que van a ser conducidos hacia el blanco. Acá está el proceso de ionización, se remueven electrones de los últimos niveles y estos iones de argón van a ser conducidos hacia el blanco, golpeando la superficie del blanco, y por transferencia de momento se van a remover átomos del blanco y mediante el plasma van a ser conducidos hacia la superficie a recubrir, que es esta parte. Entonces se van a depositar formando, pues, es una estructura típica en este proceso, son estructuras columnares de agregados de las especies que se encuentran. En este caso es para un caso de un blanco de un solo elemento. Acá tenemos un blanco de varios elementos, entonces digamos que en el proceso se van a remover diferentes elementos relacionados con la proporción en la cual se encuentra. Esto lo vamos a llamar rendimiento de pulverización y corresponde con la cantidad de iones removidos del blanco, de átomos del blanco, por cada ion incidente. Entonces, así podemos categorizar o dar un valor de la eficiencia de la pulverización. Finalmente, se estabiliza la reacción de pulverización cuando tenemos un blanco de varias especies y se encuentra o se obtiene que el producto, la capa obtenida, tiene una composición similar a la composición del blanco, que fue uno de los resultados que nosotros encontramos. Este es un esquema del reactor que nosotros utilizamos, y nosotros controlamos algunas variables de proceso, como el flujo de gases de nitrógeno a la entrada del reactor. El flujo de argón se mantuvo siempre constante y el flujo de nitrógeno se varió en dos condiciones, una sin calentamiento de los sustratos y otra con calentamiento de los sustratos a 300 Celsius. Se varió la potencia aplicada al blanco y al portamuestras, la diferencia potencial, y se varió el voltaje de polarización bayas, únicamente aplicado a las muestras. Estos son los grupos de estudio que nosotros tuvimos. Voy a explicar un poco, bueno, a leer para aclarar un poco más sobre qué se trabajó. Entonces, el grupo 1, variando el flujo de gas nitrógeno sin calentamiento externo ni voltaje bayas y con una densidad de potencia cercana a 7. Todas las muestras se produjeron bajo esa condición. Para el grupo 2 se varió el flujo de gas nitrógeno aplicando un voltaje externo de 300, un calentamiento externo, perdón, de 300 Celsius, un voltaje bayas de menos 250 y una densidad de potencia cercana a 10 vatios sobre centímetro cuadrado. Y el grupo 3 se produjo variando la densidad de potencia entre 4.5 y 10.7, sin calentamiento externo ni voltaje en bayas y con un flujo de nitrógeno constante de 0.5 SCCM, que son centímetros cúbicos en condición estándar.
Grupo 4 se produjo variando voltajes valles negativos hasta menos 350, desde 0 hasta menos 300, sin calentamiento externo, con flujo de nitrógeno de 0.5 SCCM y densidad de potencia cercana a 7 vatios por centímetro. Acá tenemos una imagen del equipo empleado con algunos de los aditamentos, como son el panel para control de flujo de gases, indicadores de temperatura y presión. El equipo contaba con un control de presión, nuestra fuente de polarización y la cámara del reactor. Acá es donde se producen las muestras, la bomba turbomolecular para generar el vacío. También hay una bomba mecánica para una primera fase de vacío, pero esa no aparece en la imagen. Y nuestra alimentación de gases, entrada para refrigeración del blanco. Nosotros realizamos la siguiente preparación de muestras. En una primera fase se realizó pulido hasta acabado metalográfico tipo espejo, en esta maquinita. Luego realizamos limpieza en cuba ultrasónica con diferentes pasos. Inicialmente fue con agua, luego agua jabonosa y finalmente alcohol isobutírico. Y luego de esa limpieza de cuba se realizó una limpieza con plasma de argón e hidrógeno en otro reactor para remover grasas y otros posibles contaminantes que no fueran removidos con la cuba ultrasónica. Nosotros utilizamos un material acero inoxidable austenítico de grado UNS S31603, tanto para blanco como para muestras. Ese es el acero que comúnmente se conoce como 316L. Tenemos un detalle un poco más grande de la limpieza de las muestras con el plasma y el montaje experimental, el montaje de las muestras en la cámara del reactor. Antes de nosotros iniciar nuestros depósitos, caracterizamos el reactor. ¿Por qué? Porque en el proceso de pulverización catódica en fase reactiva, nosotros tenemos dos modos de deposición. Entonces tenemos un modo de deposición metálica y un modo de deposición reactiva, también llamada, o deposición con envenenamiento de blanco. ¿Cuál es o qué caracteriza estos modos de deposición? Lo primero es que en el modo de deposición metálico, todo el gas reactivo se consume en la producción de la película. Y hay un punto de transición entre estos dos, en el cual ya el gas no se consume en su totalidad en la producción de la película y se va acumulando en la cámara, lo cual, digamos, genera un aumento de presión y nos induce a la formación de compuestos estequiométricos sobre la superficie del blanco. Eso nos va a configurar otras, tanto propiedades como otras variables de proceso en la pulverización, y nosotros encontramos que esa transición esa transición metálica a fase reactiva con envenenamiento de blanco se produjo en 2.75 SCCM. Entonces, los procesos realizados con menor flujo de nitrógeno están en el régimen de deposición metálica, y los que se realizan con mayor están en el de fase reactiva. Nosotros los produjimos uno en fase reactiva y los demás en fase metálica. Acá tenemos un resumen de los parámetros de pulverización que utilizamos. Entonces, voy a hablar un poco del flujo de nitrógeno. Entonces, variamos desde 0 hasta, o sin nitrógeno en la cámara, sin aplicación de nitrógeno, hasta 11.2 SCCM, lo que nos configura unas relaciones volumétricas entre 0 y 90% entre argón y nitrógeno. El argón siempre se mantuvo constante.
como les comentaba, calentamiento de 300 y otras sin calentamiento. Digamos que acá aparece esta temperatura porque el proceso genera un calentamiento tanto de las muestras como del blanco. Es mucho menor en las muestras, pero hay que resaltar. Voltaje vallas entre 0 y menos 300, densidad de potencia de 4.5 a 11 y tiempos de proceso entre 20 y 60 minutos. Entonces, voy a presentar un poco los resultados que ya les había comentado. Entonces, lo primero es la apariencia de las películas. Es una apariencia lustrosa, brillante, de color metálico, muy similar a la apariencia del sustrato sin recubrir, pulido a espejo. Ya un poco en los resultados, entonces lo primero que voy a presentarles son unos espectros de rayos X de las películas obtenidos mediante espectrometría de rayos X por dispersión de energías. Entonces acá tenemos para las dos muestras más representativas sin flujo de nitrógeno o con cero flujo de nitrógeno y con el máximo flujo de nitrógeno que fue 11.2. Acá podemos observar que las especies metálicas obtenidas son iguales, es decir, que la película siempre tuvo las mismas especies metálicas, a excepción del nitrógeno, que pues está introducido en la película al introducir nitrógeno en la cámara, en nuestro caso. Este nitrógeno, aunque se detectó acá, lo medimos con espectrometría de rayos X por dispersión de longitudes de onda. Acá realizamos otras mediciones, entonces realizamos espectrometría de emisión óptica para caracterizar el blanco y el sustrato, para saber qué composición tenía antes de la película. Y, como les comentaba, la espectrometría para las muestras, para las películas ya producidas. Entonces, uno de los primeros resultados relevantes es que la composición química de estas principales especies metálicas en la película son bastante similares o prácticamente iguales a las especies o a la concentración de especies en el blanco. Es decir, que la concentración se mantuvo prácticamente constante. Esto pudo deberse al rendimiento de pulverización similar entre estos tres elementos en el proceso de pulverización. Ahora vamos a hablar un poco de la concentración de nitrógeno. Entonces, tenemos un resultado general en el cual, a medida que aumentamos el flujo de nitrógeno hacia la cámara, tenemos una mayor concentración de nitrógeno en las películas. Eso de forma general. Ya de forma específica, tenemos diferencias entre el proceso sin calentamiento y el proceso con calentamiento. Vamos a tomar, para explicar este punto, el flujo de 1.8. Entonces, si observamos el flujo de 1.8 para el proceso sin calentamiento, tiene alrededor de 15% atómico, mientras que ese mismo flujo para el proceso con calentamiento es de alrededor de 12% de concentración. Entonces, esto puede deberse a la energía, a la disminución del camino libre medio y al efecto de la temperatura en la energía con la cual los iones de la atmósfera golpean el blanco, haciendo que sea un poco menos eficiente la pulverización y el nitrógeno introducido en la muestra sea menor. Ya para los experimentos para los experimentos con vallas y variando de vallas y variando densidad de potencia, se encuentra que las variaciones son muy pequeñas en el contenido de nitrógeno y corresponden o pueden, digamos, ser explicadas
las variaciones son menores al porcentaje de incertidumbre. Ya para la tasa de depósito, entonces tenemos que, en general, la tasa de depósito es uno de los parámetros o es el parámetro más importante de proceso, ya que nos da o nos afecta el grado de cristalinidad de las muestras, la morfología de las películas y las características de los cristalitos, y estas características de los cristalitos nos afectan directamente las propiedades tribomecánicas de la película. Entonces tenemos acá que la tasa de depósito cae al aumentar el flujo de nitrógeno, y digamos que acá tenemos dos momentos, nuevamente. Entonces tenemos nuestros procesos en fase metálica, que serían estos de acá y estos de acá, y nuestro proceso en fase reactiva. Entonces, para fase metálica, podemos asociarlo también a la disminución del camino libre medio, es decir, al tener más nitrógeno tenemos menor camino libre medio, y el nitrógeno va a ser, perdón, el blanco va a ser pulverizado con menor eficiencia al aumentar el flujo de nitrógeno, porque se ha perdido transferencia de momento. Y para la deposición en fase reactiva, al producirse esa capa de compuestos estequiométricos sobre la superficie del blanco, pues estos compuestos tienen un menor rendimiento de pulverización que las especies metálicas, entonces la tasa de deposición cae. Ya respecto a la densidad de potencia o a las pruebas realizadas variando la densidad de potencia, se encuentra que aumenta la tasa de depósito, aumenta al aumentar la densidad de potencia, ya que tenemos pues iones con una mayor energía que golpean al blanco. Y para las pruebas realizadas variando voltaje vallas, pues se encuentran unas leves variaciones. Acá tenemos difractogramas obtenidos mediante difracción de rayos X para el grupo de muestras en el cual se varió el flujo de nitrógeno, no hubo calentamiento ni voltaje vallas, y densidad de potencia de 7 vatios sobre centímetro cuadrado. Tenemos un primer resultado, y es que las películas se produjeron con una elevada textura cristalográfica, es decir, que el crecimiento de las películas se produjo en un plano preferencial, y por eso en estas películas encontramos un pico para cada fase, digamos en estas que tienen 2 fases, y un pico en una fase en esta de ferritas, y se presentan varios picos, y en esta también, pero en las de austenita un pico. Entonces, acá uno de los resultados importantes de nuestro estudio es que el nitrógeno o la variación de contenido de nitrógeno en las películas configura diferentes fases. Entonces tenemos, estas fases se presentan con ciertos límites de concentración de nitrógeno en la película. Entonces tenemos, bueno, nuestra primera, que sería la referencia, el patrón, es fase austenita, sin adición de nitrógeno encontramos una fase o una monofase ferrita. Para adiciones un poco mayores o cercanas a 2.3% encontramos fase duplex. Al aumentar el porcentaje de nitrógeno encontramos digamos, una mayor fase austenita con algunas pequeñas trazas de ferrita, y ya con porcentajes mucho mayores o concentraciones mayores de nitrógeno en las películas encontramos nuestra fase de austenita expandida, y ya con mucho más alto
contenido de nitrógeno se estabiliza la fase de nitruro MN. Digamos que ahí tenemos algunas consideraciones adicionales sobre, o no consideraciones, sino resultados sobre lo que se obtuvo. Entonces, digamos que el nitrógeno nos condiciona ciertas transiciones termodinámicas y que nos permite o permite al material organizarse en diferentes estructuras. Para las películas obtenidas variando flujo de nitrógeno con calentamiento, con voltaje Bayes y con densidad de potencia de 10, encontramos que la jerarquía de estructuras cristalinas se mantiene, es decir, que con ciertos flujos o con ciertas concentraciones de nitrógeno encontramos las mismas fases que obtuvimos en el experimento anterior. Y ya para, digamos, las muestras obtenidas variando densidad de potencia, encontramos que esta variación tiene una reducida influencia en las estructuras cristalinas obtenidas, de la misma forma que la influencia del voltaje Bayes. No se encuentra significativa influencia en las estructuras cristalinas que se producen. Ahora ya entrando un poco a la parte de caracterización mecánica, entonces lo primero que se realizó fue medición de dureza y módulo de Young, determinadas por nanoindentación sobre las películas, con indentador Berkovich. Entonces lo primero o el resultado más general es que todas nuestras películas fueron más duras que el sustrato, entre 3 y 4 veces. Y, por ejemplo, para la película de nitruro MN, tenemos que este nitruro, digamos que es disonante comparado con otros nitruros producidos por la técnica de pulverización catódica, como el nitruro de cromo y nitruro de titanio, ya que la dureza es mucho menor que la de estos, tanto la dureza como el módulo de elasticidad. Hay que mencionar o cabe resaltar que esta es la primera vez que se reportan propiedades mecánicas o que se reportaron propiedades mecánicas de esta película. Ya para las películas obtenidas con fase austenita, podemos encontrar que a medida que aumentamos el contenido de nitrógeno, pues en general tenemos un aumento en la dureza. Y para la película obtenida con, digamos, sin nitrógeno y que se produjo fase ferrita, tenemos también una elevada dureza que puede estar relacionada con la nanoestructuración de la estructura cristalina, es decir, que se produjeron granos de tamaño nanométrico. Mientras que acá la dureza de estas de austenita puede ser explicada porque al aumentar el nitrógeno se aumentan las tensiones internas en el material y esto impide el movimiento de dislocaciones, lo cual incrementa la dureza. Finalmente, digamos, respecto a los módulos de Young, encontramos que para todas estas películas, es decir, la de ferrita y las de austenita, son similares a los módulos de Young presentes en materiales volumétricos producidos comercialmente. Entonces, de acá podemos dilucidar que el módulo de Young está más relacionado con los tipos de enlace presentes en las películas que con las fases producidas por nuestro proceso. Se realizaron ensayos de indentación Vickers, que digamos sería este concepto. Se coloca un elemento llamado indentador con forma piramidal y se aplica una carga sobre la película. Entonces, acá tenemos los resultados para muestras representativas del grupo 1, que fueron obtenidas sin calentamiento, el grupo 2 con calentamiento.
Entonces, acá debemos mencionar que se encontraron muestras con una excepcional ductilidad, y esto es un resultado inédito para películas producidas con pulverización catódica. No es lo común encontrar películas con tan elevada ductilidad. El ensayo, les menciono que se produjo con carga de un kilogramo fuerza. Y bueno, tenemos acá para la película de ferrita un comportamiento muy dúctil, y para las películas de austenita, bueno, tenemos un comportamiento dúctil y un comportamiento un poco menos dúctil para este caso. Y finalmente, para las películas de nitruro MN, un comportamiento frágil. Entonces, ¿cómo, digamos, evaluamos esos comportamientos? Por la formación de grietas, tanto circunferenciales, que serían estas, como grietas axiales. Las grietas axiales nos dan un indicativo de comportamiento frágil. Entonces, si observamos esta, por ejemplo, no tiene grietas, son unas marcas que llamamos bandas de deslizamiento, que es la forma en la cual los planos en el metal se deslizan unos sobre otros, y digamos que la película fue tan dúctil que adoptó la deformación del sustrato, para este caso que fue la película producida con calentamiento. Y para esta que fue la película producida sin calentamiento, pues tenemos grietas circunferenciales, como ya les mencioné, una grieta axial de cerca de 5 micras. Y finalmente, pues acá en la muestra de nitruro MN, pues encontramos ya una zona mayor de agrietamiento, tanto circunferencial como axiales. Ahora les voy a hablar un poco de los ensayos de adherencia que se realizaron sobre las muestras. Entonces realizamos dos. Con carga estática, según norma BDI 3198, en la cual pues se realiza un ensayo de indentación con indentador Rowell C. Entonces, que este es el esquema. Entonces tenemos nuestro indentador, en este caso es una pirámide, un cono de diamante, y se aplica la carga sobre la muestra. En este caso, la carga ya son 150 kilogramos. Y estos son nuestros criterios de aceptación o de rechazo de las películas en función de la adherencia. Estos criterios, o este criterio, es un criterio netamente cualitativo, según la observación y comparación, tanto de microgrietas, en este caso, como de zonas de delaminación o de pérdida de material. Entonces, acá tenemos los resultados para el grupo 1. Que fueron las muestras obtenidas con variación de flujo de nitrógeno, sin calentamiento, sin voltaje Bayes y con densidad de potencia de 7. Entonces tenemos que, cabe resaltar, o tenemos que esta muestra presenta una ductilidad extremadamente alta. Acá debemos tener en cuenta que nuestra carga fueron 150 kilogramos, que el espesor de nuestras películas estuvo en el orden de las micras y fue deformada hasta el orden de los milímetros. Entonces tuvimos un orden de magnitud de deformación, lo cual es completamente atípico y es uno de los resultados más importantes de estos ensayos, haber encontrado estas muestras de esta elevada ductilidad. Entonces, ahora continuando con el análisis, para nuestras muestras de ferrita y duplex tenemos un comportamiento dúctil, no tan extremadamente dúctil como en esta, pero sí es un comportamiento dúctil con presencia de algunas grietas axiales y circunferenciales, pero sin llegar a pérdida de material. Y ya para nuestras muestras de austenita expandida y de nitruro MN, pues sí encontramos una pérdida de material y un agrietamiento mucho mayor que en las otras, tanto axial como circunferencial. Ahora tenemos ensayos de adherencia para las muestras obtenidas con calentamiento.
es decir, del grupo 2. Entonces tenemos que, en términos generales, no se encuentran películas con elevada fragilidad. Todas las películas son excepcionalmente dúctiles, o bueno, estas 3 películas son excepcionalmente dúctiles, y esta presenta un carácter más dúctil frágil, con agrietamiento axial, radial y pérdida de material. Estas no, por el contrario, no presentan ni agrietamiento ni pérdida de material. Entonces, cabe resaltar que es un carácter inusualmente dúctil, ya que la aleación con nitrógeno pues aumenta la dureza, como les mencioné, y pues inversamente al aumentar la dureza obtenemos una disminución en la ductilidad. Acá, comparando los dos grupos anteriormente presentados, tenemos que en general las muestras obtenidas con el proceso de calentamiento de bayas y de mayor densidad de potencia son más dúctiles. Acá podemos observar que incluso esta de austenita expandida no presenta un agrietamiento tan generalizado como en esta, y la zona de agrietamiento es menor. Entonces, ese es nuestro primer resultado. Luego tenemos que la ferrita es dúctil por el calentamiento, y esto puede deberse a la energía de los átomos de los adátomos, que son los átomos que están formando la capa en crecimiento. Acá podemos hablar un poco de que la película Duplex, digamos, para poder establecer un poco más de cómo o por qué presenta este comportamiento, se requiere realizar pruebas con tensión en TEM para mirar cómo se están propagando las grietas. Y bueno, acá tenemos nuestra película, que es, digamos, excepcionalmente dúctil en ambos casos. Entonces, este es nuestro resultado más importante. Acá no afecta las condiciones o sea, no encontramos una diferencia como en estas, de las condiciones de proceso. Y para nuestra película de austenita expandida, bueno, pues encontramos que la película producida con temperatura, pues tiene un agrietamiento menor. Esto ya puede ser también atribuido los porcentajes de nitrógeno que tienen las películas, ¿no? Son mucho mayores que para esto. Estamos hablando de 16 contra 4 o 17, y de 11, 12 contra 2. Y para el grupo 3, que fue el grupo obtenido variando densidad de potencia, sin calentamiento externo, sin bayas y con flujo de nitrógeno de 0.5, encontramos que el comportamiento es dúctil. Todas tienen el índice de calificación 1. Entonces, tenemos una muestra, nuevamente, de excesiva ductilidad, que no presenta ningún tipo de agrietamiento o de laminación, con una densidad de potencia de 6.9. Digamos que este podría ser nuestro punto óptimo, o nuestro punto de mejor potencia para encontrar películas de extremada utilidad, porque por ejemplo en esta ya tenemos una potencia un poco mayor de 7.3, y pues ya presenta la película agrietamiento circunferencial y axial, pero no llega al desprendimiento del material, a la pérdida de material. Igual acá para esta de 4.5 y esta de 10. Entonces, puede ser que en esta condición de operación se haya encontrado un balance entre la energía de los iones que llegan, o de los adátomos en la muestra, y el tiempo de permanencia de estos antes de crear la película. Como se va depositando por capas, pues digamos que se encontró un balance en esas condiciones que nos generó esta
extremada ductilidad. Y finalmente, para las muestras de variando voltaje vallas, encontramos que son, digamos que presentan también extremada ductilidad sin llegar a presentar agrietamientos o delaminación. Realizamos luego ensayos de adherencia por rayado según la norma ASTM C1624, también con indicador Rowell C. Acá el ensayo es un poco diferente porque es una carga progresiva que se aplica y el espécimen se va moviendo. Entonces esto nos genera un camino de rayado. Acá tenemos las variables que utilizamos, que fueron la carga, que varió entre 1 y 20 newtons, y la tasa de carga de 20 newtons por minuto y la longitud de rayado de 8. Entonces acá tenemos resultados para las muestras obtenidas del grupo 1, variando flujo de nitrógeno. Entonces encontramos dos resultados, unas muestras que presentan una elevada adherencia y elevada ductilidad, y muestras que presentan falla o falta de ductilidad y una mayor fragilidad. Entonces tenemos que, en general, al aumentar el contenido de nitrógeno, pues encontramos una mayor falla en la adherencia, atenuado por la muestra de austenita con poco contenido de nitrógeno. No sé si se alcanza a ver, pero es 4.1% de nitrógeno. Y en esta pues se encontró una disparidad porque se encontraron muestras con fallo y muestras sin fallo, pero vamos comparando con los resultados obtenidos acá en esta otra prueba de adherencia, pues encontramos falla en la adherencia. Nuevamente nuestra muestra de excepcional ductilidad no presentó fallas, al igual que nuestra muestra de ferrita. Acá cabe resaltar que digamos que este fallo en la adherencia puede deberse como acá tenemos dos fases en esta duplex, puede deberse a la transición o la propagación de la deformación plástica en las dos interfaces, que haya algún fallo ahí y nos genere esta falta de adherencia. Tenemos a continuación las películas del grupo 2 obtenidas con calentamiento. Entonces tenemos acá un resultado un poco más claro de pérdida de adherencia en la medida en la que se aumenta el flujo de nitrógeno. Entonces tenemos acá nuestras películas que presentan buena adherencia y extremada ductilidad, y acá tenemos una película que tiene problemas de adherencia, pero aún conserva su ductilidad, porque acá, digamos, el material se curvó, no se rompió, sino se curvó luego de desprenderse, lo cual pues nos da indicativo también de su ductilidad. Y finalmente, pues esta muestra, que es la austenita expandida, ya con mayor contenido de nitrógeno, esta sí ya tuvo pérdida de material y fractura. Para las muestras obtenidas variando la densidad de potencia, obtenemos nuevamente nuestra muestra en la condición óptima, que es 6.9, y las otras dos muestras pues nos presentan fallo de adherencia con agrietamiento y fragilidad. En este caso, digamos que no tanto fragilidad, sino un poco menos dúctil comparándolas con estas, pero digamos que sí, son significativamente dúctiles si tenemos en cuenta el ensayo de adherencia. Y finalmente, para las muestras obtenidas variando el voltaje de vallas, encontramos que al aumentar el voltaje de vallas, pues ya con ciertos valores, como en este caso menos 250 y menos 300, obtenemos pues un agrietamiento y pérdida de material, es decir, una baja adherencia.
Entonces acá esto puede deberse a que el bias aumenta las tensiones residuales en el material, pues esto nos confiere este fallo en la adherencia. Un poco, voy a hablarles de algunas conclusiones relevantes que se obtuvieron en el trabajo. La primera es que se pudieron obtener películas nanoestructuradas de acero inoxidable sin formación de nitruros de cromo que replicaron la composición química del blanco y presentaron apariencia lustrosa. La siguiente conclusión es que se presentó una relación entre la cantidad de nitrógeno absorbido en la película y el flujo de nitrógeno en la atmósfera. Esta relación es dependiente de los parámetros de operación del reactor, densidad de potencia, bias y calentamiento. Y que la siguiente conclusión es que la absorción de nitrógeno en la película afectó la proporción de fases formadas en la película al aumentar el flujo de nitrógeno desde 0 hasta 11.2 y que se obtuvieron películas con estructura ferrita, duplex, austenita con moderado contenido de nitrógeno, austenita expandida y nitruro MN. Cabe resaltar que, digamos, una de las ventajas de este proceso es que se pueden obtener diferentes fases, tanto metálicas como compuestos estequiométricos, con el mismo blanco, sin necesidad de cambiarlo, que serían las fases ferrita, duplex y austenita, las dos, y finalmente la estequiométrica sería la nitruro MN. Entonces, la siguiente conclusión es que se obtuvieron películas con dureza superior a la del material del blanco, cerca de 4 veces, y la elevada dureza se asoció a su carácter nanométrico. La siguiente es que las muestras libres de nitrógeno presentaron ductilidades moderadas o excepcionales dependiendo de las condiciones de operación del reactor. Y la última conclusión es que las películas que presentaron un comportamiento frágil bajo ensayo de indentación Vickers presentaron baja adherencia en ensayos de macroindentación y de rayado realizados con indentador Rowell C. Algunas potenciales aplicaciones de nuestras películas están en la industria petroquímica, industria de alimentos, materiales biomédicos, arquitectura, ornamentación y bisutería. Algunas referencias de pues, presentadas a lo largo de la presentación. Y esa es la parte final de la